ahí está. Sí. Entonces, Bezrat Hashem, esta clase va a ser para Refuah Shelema de Jajam Haim Ben Desi, que la verdad trabaja conmigo. Es uno de los morim de la yeshiva que Torah más querido por todos los alumnos y por un servidor también. Así que Hashem le mande Refuah Shelema y que mande Matira Surim para Emiliano Manuel Menachem Ben Emilia María, que veamos su liberación. Bezrat Hashem. Beto, Sí. papi, también Refuah Shlema para Rab Abraham Ben Sarah y Rafael Abraham Ben Ivón. Por favor, Beto. También Refuah Shlema para Rabbi Abraham Ben Sarah, para también Rabbi Abraham Rafael Ben Ivón y Lilun Ishmat Jajam Daniel, que falleció apenas, también un muy querido amigo nuestros. La verdad, también Jajam grandísimo. Lilun Ishmat Abraham Ben Rachel. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a arrancar ya. Entonces, primero le llamamos a esta clase sorpresas dentro de la Teba de Noach, porque quiero realmente, antes de arrancar y empezar a estudiar el tema, tal vez esto tenía que haberlo dado desde hace tiempo y tal vez alguien ya lo escucharon de mí, una que otra persona, pero nunca está de más repetir las cosas. Repetir trae a que la persona llegue a entender las cosas con mejor manera y pueda interiorizarlas. Es la única manera de interiorizar las cosas. Y la cosa es la siguiente. Es importante saber lo siguiente. ¿Qué es la Torah? Si yo les preguntaría a ustedes, ¿me podrían definir ustedes qué es la Torah? Claramente muchos de ustedes, ¿qué dirían? No, pues la Torah es un libro de historia. ¿Por qué? Pues tiene mucha historia. Tiene la historia de Abraham Avinu. De hecho, el libro de Bereshit está lleno de historia tras historia. Sin embargo, ¿es la Torah un libro de historia? Un manual. Es un libro de historia. Claramente, te acuerdas muy bien. Esa es la respuesta final. Pero la gente puede llegar a creer que es un libro de historia de manera errónea. También la gente puede llegar a creer que es un libro de leyes, lo cual también es verdad, pero no es verdad, porque no es un libro de leyes, porque un libro de leyes normalmente no tiene historia. La Torah la podemos definir realmente como una guía de vida con ejemplos históricos, ya que la Torah misma trae muchas historias, pero también trae muchas leyes que a final de cuentas, si la persona aplica en su propia vida, puede convertirlas en su guía de vida. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente en la clase pasada, por ejemplo, hablamos de muchas discusiones y si el hombre tuvo varias mujeres, ¿cuántas mujeres tuvo el hombre? Les soy sincero, sí importa cuántas mujeres tuvo el hombre, sí es importante. Sin embargo, lo importante no es tanto que también es muy importante, sino el qué me lleva a enseñar, a aprender a mí, qué me lleva a cómo me guía a mí para mi vida. Por eso esta clase también vamos a hacerla de manera que entendamos la historia, sí, pero vamos a tratar de sacar de cada parte de la historia ¿y yo qué aprendo de esto? ¿Qué me llevo de esto? ¿Qué me importa cada cosa que esté mencionada o cada discusión que haya o cada 2 o 3 opiniones que hayan? Cada una de las opiniones que haya de Jajamín sobre qué sucedió, qué existió y qué no existió, tiene que llevarme a mí a ser mejor persona, porque esto es una guía de vida, una guía que viene con leyes, que viene con historia, para que tú veas en tu vida propia, basado en la historia que veas, compares a tu vida y te lleve a ser un mejor ser humano, un mejor yehudí, una mejor persona en general. ¿Ok? Esto es algo básico, importantísimo, y que toda persona tiene que saber antes de abrir cualquier libro de Torah. La Torah es la guía de mi vida y por lo tanto, diga lo que me diga y qué aprendo yo de ahí y qué me llevo yo de ahí y cómo eso me tiene que convertir a mí en una mejor persona, en un ser humano mejor para poder cambiar y ser mejor persona, mejor Yehudi. ¿Ok? Entonces eso es el primer punto y como base de esta clase. Para arrancar esta clase quiero empezar con una adivinanza, que el que ya se la sepa, porque ya la mencioné alguna vez, por ejemplo, mi mamá no la contestes, ¿ok? La adivinanza es la siguiente. Menciona una palabra que relacione a Moshe Rabbenu, un Hazán y Noah. ¿Ya tiene la respuesta o no? Palabra de 4 letras, facilito. Moshe Rabbenu, un Hazán y Noah. ¿Ya me la pueden contestar? Un jajam.
Y dígame, ¿qué palabra? Diver. Diver desde 4 letras, sí, pero bueno, sí, la verdad es que los 4 hablan. Esta es una buena relación, Tadik. Pero hay una palabra, ¿qué? Tadik, no es Tadik. No, pero hay veces que el Hazán no es tan tzadik, ¿eh? Hay veces que suben al que canta más bonito. Ajá, dice Jorge que guía. Guía, en español, pues igual y sí, son 4 letras. Pero hay una palabra muy fácil, acuérdense cómo se llama esta perashá, de qué se trata. Es más, les voy a dar una pista, me quito para que la vean la pista. Te va. Te va. Exactamente, la teba. Claramente la palabra teba. La relación entre Moshe, un Hazán y Noah, ¿correcto o no? Moshe Rabenu, no, ¿por qué no? Ahí te va, Moshe Rabenu cuando era, ahí te va la teba. Moshe Rabenu cuando era bebé, tuvieron que meterlo en una mini teba. ¿Para qué? Para poderlo salvar. Esto lo estudié con mi jabrutá Isaac Sonana, que me dijo una idea espectacular. Sí, yo le daba esta adivinanza, llevo 18 años diciendo esta adivinanza a los chavos de secundaria. Sin embargo, nunca se me había ocurrido lo que me dijo apenas ayer mi jabrutá, Isaac Sonana. Dice así, a ver, Moshe Rabbeinu estuvo en la Teba para poderse no ahogar. Después de la Teba de Moshe tenemos la Teba de Noah. Claramente Noah estuvo en una Teba. Noah estuvo en la Teba para poderse salvar al mundo entero. Entonces, la Teba salvó al Salvador de Israel para que el Salvador de Israel pueda liberar al pueblo de Israel entero. ¿Correcto o no? La Teba. La Teba salvó ¿a quién? A todo lo que restaba de la humanidad y los animales del mundo. Y la Teba, que por cierto la palabra Teba también quiere decir palabra, aquel Hazán que se para en la Teba, aquel tzibur, aquella congregación que se paran juntos a pedirle a Hashem y se para un Hazán siendo el dirigente de ese barco en la Teba, puede generar exactamente lo que genera una Teba. ¿Qué es lo que genera una Teba? Salvación. La Teba trae salvación. Entonces, por eso se le llama la Teba del Beta Knesset Teba. Porque, ¿qué tiene que ver Teba si no es un barco? Claro que sí es un barco. Es un barco que te lleva a la salvación. Es algo que va a hacer que flotes de tu ahogamiento, pues. No sé si se diga así, pero suena muy bonito. O sea, que salgas de tu problema mediante parándote en esa Teba y pidiendo. Salgas a flote. Salgas a flote, correctamente. Salgas a flote de tu problema y puedas salir adelante. Entonces la palabra Teba trae lo que es la Yeshua, la salvación. Así como salvó al Salvador de Israel, así esa misma salvación salvó a la humanidad y así esa misma salvación, a final de cuentas, pero esa misma Teba te puede salvar al mundo. Sí, ¿qué pregunta tenía? Nelly, me levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? Sí, no, perdón, no es pregunta, es que me están diciendo que quieren entrar a la clase y no los dejan. Qué mala onda soy. Perdón, tienes razón, ya está, gracias. Ya, de nada, gracias. Gracias. Listo. Entonces, primer musar de la Teba de Noah es porque la Teba trae salvación. Y la Teba aquí como Teba es la tefilá con un tzibur, el kabir, tefilat tzibur, no ni más. Nunca es despreciada. Entonces, increíble que todos están con la palabra Teba. Mi mamá yo sé que va a decirme porque me lo dijo. La palabra Teba también forma la palabra Habait, la casa de uno. De la casa viene la salvación. Depende cómo uno se comporta en su casa misma, de ahí mismo viene la salvación. Teba también quiere decir la palabra Teba quiere decir palabra, que claramente depende de lo que saques de tu boca, cuál es la salvación que traigas a ti. ¿Ok? Como primer arranque y como bonita adivinanza para la mesa de Shabbat, para cuando se paren en la mesa y les preguntan a los hijos y entender la profundidad de esta hermosa adivinanza. ¿Ok? Yeshua Bejei, Beto. Sí, me faltó, no sé. Ok. De todas maneras. Perashat Shavua, Benoach Matzachem Bene Hashem. El pasuk dice, y Noach encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿De qué sirve? ¿Qué gana la persona encontrando gracia? Claramente, pues Noach, siendo el hombre que encontró gracia, pues encontró lo primero que hay, que es la salvación. ¿Qué quiere decir? El hombre es salvado gracias a que encuentra gracia ante los ojos de Hashem.
¿Qué quiere decir salvado? Salvado quiere decir que el Rashi en la Perashá dice que cuando Noah, cuando el mundo fue decretado destrucción por sus malas acciones, venía lo que Rashi le llama androlumusia, una destrucción que no diferencia entre si eres tzadik o rasha, se los lleva a todos. Sin embargo, existe aquel poder que puede salvar te puede salvar a ti y a tu familia. ¿Que cómo se llama ese poder? Es un poder basado en 2 letras. Gen, gracia. Entonces, ¿qué gano encontrando gracia? Gracia ante los ojos de Hashem y gracia ante los ojos de la gente. Y ahorita voy a explicar por qué es importante también ante los ojos de la gente. Bueno, de hecho, lo puedo decir de una vez. ¿Saben por qué es importante encontrar gracia ante los ojos de la gente? Porque ¿cómo puedes saber que encontraste gracia ante los ojos de Dios? Si le caes bien a la gente, le caes bien a Dios. Así trae la Gemara, Maljuta de Ara, que en Maljuta de Raquía, el reinado del cielo es como, el reinado de la tierra es como el reinado del cielo y funciona de la misma manera. Si le caes bien a la gente, señal de que le caes bien a Dios también. Si la gente te quiere, le caes bien a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo encontrar gracia ante los ojos de Hashem? Ahora, no hay que equivocarse, cuidado. Hay gente que dice, no, pues para caerle bien a la gente está dispuesta a hacer inclusive cosas que no están correctas. No. Tiene la persona que buscar gracia ante los ojos de Dios y de la gente. Y de esa manera, si le caes bien a la gente, buscando gracia ante los ojos de los dos, haciendo lo correcto ante los ojos de Hashem, entonces, de esa manera, encuentras gracia ante los ojos de los dos. ¿Y qué ganas con eso? Salvación para ti y para tu familia. Busca gracia. Ahorita vamos a ver cómo se encuentra la gracia. Claramente, eso tiene que ser una parte de nosotros. ¿Qué gana uno también encontrando gracia? Encontramos en Megilat Esther que Esther Amalcá, ¿era bonita o era fea? Realmente, al principio de la Megilat Esther dice que Esther era muy, muy bella. Sin embargo, la Gemara en Masejet Megilat menciona que Esther era verde y claramente verde no es un color muy bonito. El Maharal de Praga explica que el color verde era porque llevaba 3 días de ayuno. Para presentarse delante del rey Ahashverosh, Esther ayunó 3 días. Una persona después de ayunar 3 días no tiene fuerza ni de levantarse. La Gemara por eso cuenta que un ángel la levantó para que pudiera llegar hasta Ahashverosh. ¿Y por qué se veía verde? No sé ustedes, pero yo tengo como sangre azul. Por eso mis venas se ven casi de color verde, ¿no? Realmente todos los seres humanos tenemos sangre de color azul mientras que no tenga contacto con el oxígeno y se convierta en roja. Y entonces cuando una persona es muy, muy pálida, muy, muy blanca, entonces se ve verde. Después de no comer 3 días se veía verde. Sin embargo, Esther noset gen bene kol roea. Todo el que veía a Esther la veía bonita. ¿Por qué? Porque encontraba gracia ante sus ojos. Entonces, la gracia, ¿de qué me ayuda a tener gracia? Que me vean guapo. No, o sea, aunque sea yo medio feo, en mi caso no es, bueno, no sé, la verdad, yo ya estoy casado, no hace diferencia. A final de cuentas, el encontrar gracia ayuda a que la persona se vea bonito. Entonces, no te tardes 3 horas en arreglarte, tárdate 3 horas en buscar cómo encontrar gracia, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos ayuda? Otra cosa que gano al encontrar gracia? Saben ustedes que si mi peor enemigo, bueno, más bien, no tengo yo enemigos, pero si la persona tuviera un peor enemigo, en su vida y le pida algo prestado, ¿se lo daría a aquel enemigo? Lo va a mandar a volar. Sin embargo, una vez en la historia existió eso, que el peor enemigo del pueblo de Israel, que era el pueblo de Mitzrayim, que ya habían vivido 10 makot, 10 golpes por culpa de los judíos, las 10 plagas por culpa de los judíos. En la 9ª plaga van y le piden los judíos a los mitzrim, oye, ¿me prestarías tus joyas y tus mejores vestimentas? Y los mitzrim, los egipcios, dicen, con gusto, claro que sí, toma. Ahora, uno podría decir, claro, por miedo. Sin embargo, la Torah dijo que no fue por miedo, sino fue porque Hashem, Baiten Hashem et Gena Am, Hashem dio la gracia del pueblo. Hashem le dio la gracia del pueblo a los Yehudim para que los Mitzrim los vean, siendo que eran el peor enemigo, los vean a ellos con gracia y les den a su peor enemigo lo que les pedían. Increíble. Ese es el poder de la gracia. Y hay una cosa más que hace la gracia, la verdad. Una cosa más.
te puede convertir en rey. Son las llaves del mundo, la gracia. Ya que Yosef, está escrito, Yosef gen be'enei Roab. Yosef encontraba gracia ante los ojos de todo aquel que lo veía. Y eso es lo que hizo que le caiga bien a Potifar, y Potifar lo presente con el rey. Bueno, luego el ministro del pan, del vino, perdón, lo presente con el rey y le caiga bien en la cárcel, y caiga bien. Donde vaya, le caía bien a la gente. Que por cierto hay algo un poquito raro. ¿Saben por qué no? ¿Por qué no le caía bien Yosef a sus hermanos? Porque Yosef aprendió a caerle bien a la gente después de que dejó de sentirse lo que se sintió, y ahorita van a entender por qué. Pero Yosef encontraba gracia, más que su belleza no lo trajo a ser rey. Su belleza, al contrario, su belleza le trajo nada más tropiezos en la vida. Pero la gracia lo llevó a ser el virrey de todo Egipto. Entonces, Benoach Matzachem Bene Hashem, Noach encontró gracia ante los ojos de Hashem. Nosotros, claramente, queremos encontrar gracia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentro gracia ante los ojos de Hashem y de la gente, claramente? ¿Cómo se le haría? Aquí son las 10:37. Respetándote a ti mismo, pero también respetando a los demás. La verdad está muy bonito lo que dices, y te digo la verdad, sí está bien para encontrar gracia ante los ojos de la gente, pero encontrar gracia ante los ojos de Hashem tiene que haber una fórmula probablemente diferente. Entonces les voy a decir lo que trae. Primero que nada, vamos a analizar. Perashat Noach está escrito que Dios destruyó el mundo por 3 pecados. ¿Cuáles fueron los 3 pecados? Habían pecados de sexualidad que había promiscuidad, se metían inclusive con animales, con mujeres que no eran sus esposas, había idolatría, y había junto con ello, había robo, ¿correcto? Entonces, todo eso, aparentemente, si uno lo evita, Noach Matzachem. Noach encontró gracia ante los ojos de Hashem. Entonces, probablemente para encontrar gracia, tiene uno que dejar de hacer todo eso. Sin embargo, no está escrito de manera textual, que tiene uno que dejar de hacer eso para encontrar gracia. De hecho, la verdad, es que el primero que preguntó cómo hacerle para encontrar gracia, según una explicación de la Gemara, fue Moshe Rabbeinu. ¿Y cómo lo preguntó? Moshe Rabbeinu, la Gemara en Masejet Berajot Zain dice que Moshe Rabbeinu le dijo a Hashem, Areninat derajeja, quiero entender tus caminos, Dios. ¿Por qué al malvado hay veces le va bien, y al tzadik hay veces le va mal, y hay veces al revés? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios le contestó un pasuk. Bejanot itasherajón berrihamti etasherarajem. Yo le doy gracia a quien quiero darle gracia, y yo le doy misericordia a quien quiera yo darle misericordia. En otras palabras, es un regalo divino. Quiere decir que existe gente malvada que puede llegar a tener como regalo del Creador la gracia divina. Entonces, claramente hay veces vamos a encontrar gente malvada con gracia, y por eso tenemos que tener también nuestro cuidado. Cuando alguien encuentra gracia, no quiere decir que siempre es querido a ojos de Hashem. O sea, tú puedes saber si encontraste gracia a los ojos de Dios, si le caes bien a la gente y eres bueno con Dios. Pero hay gente malvada que también puede tener gracia ante los ojos de la gente. Entonces, cuidado. Eso es un punto que vale la pena saber. Entonces, sin embargo, perdón, te escucho. José, sí. Una pregunta ahí, o sea, si hay una explicación por la que le da la gracia, o solo es porque Dios quiere y ya así. No, claramente hay una explicación, tiene que haber una explicación. ¿O cómo hago yo para ganarme la gracia, Dios? Entonces, ahí te va el número 3. Hay un pasuk en Tehilim que dice así: Belaanabim itengen. Dios le regala la gracia al humilde. Belaanabim itengen. La humildad es el resultado del regalo divino llamado gracia. Entonces, si tú quieres encontrar gracia entre los ojos de Dios y de la gente, se trata de humildad. Hay veces que al principio uno dice, no, a mí me gusta la gente segura, bien macha, sí, es al principio. Pero con el paso del tiempo, la gente que cae bien con el tiempo es la gente que realmente es humilde. Humilde no quiere decir, como ya hemos repetido muchas veces, no quiere decir que me sienta yo en la India María. No. Sino la idea es que sepas quién eres, y con todo y todo no te sientas más que los demás. Primera fórmula para adquirir, fórmula asegurada, porque la primera, la verdad es que también es una fórmula, pero no está escrito directamente que eso fue lo que provocó que encontrara gracia, sino sabemos que seguro Noach no hizo esos pecados, por eso seguramente encontró gracia.
Hay una segunda fórmula más para encontrar gracia ante los ojos de Hashem. La trae el Maharal de Praga y dice, Benoach matzahen. Si se dan cuenta, la palabra Noach y la palabra Gen son las mismas, pero invertidas. Noach quiere decir ser una persona paciente y tranquila. El Noach ayuda a que la persona encuentre Gen. Esto está basado mucho en lo que dijo el Ramban Nachmani. ¿Se acuerdan que estudiamos la carta del Ramban? Que hablar a la gente con paciencia, tener aquella paciencia para escuchar al compañero, para tranquilidad. No tuvo paciencia, claro que sí, 120 años construyendo una teba para un diluvio que ya pasaron 120 años y no ha llovido. Entonces, tener esa paciencia y tranquilidad de que las cosas van a llegar en el momento en que tienen que llegar. En ese momento van a llegar las cosas. Entonces, Noach Matzahen, una de las cosas más que ayudan a encontrar gracia ante los ojos de Hashem es ser una persona paciente. Les soy sincero, la verdad es que tal vez la 3 y la 4 son la misma. Tal vez la humildad y la paciencia vienen de la misma raíz. Pero, ya que se mencionó, la menciono también. Y probablemente sea también la 5 parte de ella. Porque está escrito también en el mismo Teilim, Gen bechabod iten Hashem. Gracia y honor dará Hashem, lo imanat tov laolejim betamim. Y Hashem no le va a negar este bueno que se llama gracia, a los que van con él y se comportan con tamimut. Tamimut es integridad. Yo que entiendo como integridad quiere decir no puedes decir una cosa y hacer la otra cosa. Íntegro es aquella persona que predica una cosa y con esa se comporta. ¿Ok? Es algo muy difícil, la verdad. Es muy fácil hablar de cosas buenas y ser bueno. Pero, pues porque es más fácil hablarlas que serlo. Sin embargo, al final de cuentas, la persona puede llegar a esa integridad. Que les soy sincero otra vez, yo creo que el temimut también, la integridad depende de la humildad. Pero, de cualquier manera, existe una sexta cosa muy interesante, que es, esto lo trae la Gemara en Masejet Tamid, y dice lo siguiente, la mojijim, mojia hadam aharay, gen imtza, bela mojijim inam, trae el libro de Mishle, el que regaña a las personas de Shem Shamaim, Aharay, va detrás de mí. Aquella persona que busca corregir a sus compañeros con una intención correcta, Aharay. ¿Qué quiere decir? Es de los míos, dice Dios. Y yo me voy a encargar de darle gracias, siempre y cuando sea su intención total, hacerlo con Leshem Shamaim. Como platiqué mucho ahorita que acaba de entrar mi jabruta de la tarde, Isaac Sonana, platicamos, ¿qué quiere decir regañar? Regañar es muy difícil. De hecho, Jacob esperó hasta el último día de su vida para regañar a sus hijos. ¿Por qué? Porque puede llegar a entender que no los quiere. Para poder regañar de la manera correcta es realmente algo muy, muy difícil. De hecho, cuentan el Hafetz Haim. El Hafetz Haim una vez regañó a alguien, pero ¿cómo lo regañó? De la siguiente manera, había un Bajur Yeshiva que tenía un Yetzer Hara, de fumar en Shabbat, pero fuertísimo. No sabía cómo controlar su deseo de fumar en Shabbat. Sin embargo, claramente lo acusaron con el Hafetz Haim, y antes de ser corrido de la yeshiva, lo llevaron a la yeshiva, con el Rosh Yeshiva, que era el Hafetz Haim. Llegó con el Hafetz Haim, lo vio, lo sentó frente a él el Hafetz Haim, le tomó su mano, y lo único que hizo el Hafetz Haim es decirle, Shabes, o sea, Shabbat en español, en hebreo. Y le lloró. Lágrimas caían en las manos de este muchacho, y con eso fue suficiente para que este muchacho no vuelva a fumar en Shabbat. ¿Por qué? Porque le demostró cuánto lo quería y cómo le dolía a él que no pueda controlar ese deseo. Entonces, aquellas personas que regañan con una intención buena y aman a aquel que regañan, por eso dice la Mishnah en Avot, Ebe mitalmidav shel Aarón, Oev shalom verodev shalom, ama la paz y persigue la paz. Pero ¿por qué te dice tiene que ser como los alumnos de Aarón? Porque Aarón era una persona que amaba al pueblo de Israel. Por eso fue el único que pudo bendecir al pueblo de Israel con esta verajá, Birkat Kohanim, Yevarejeja Hashem Bishmereja. ¿Quién la dice? Aarón a Cohen. Por eso en su verajá dice, Amevareje Tamo Israel Beahavá, el que bendice al pueblo de Israel con amor. Porque solamente si amas puedes regañar. Sin embargo, ¿quién más recibe gracia? Aquella persona que acepta ser regañado. Qué difícil que es que te regañen y aceptarlo. La verdad, se los digo, es muy difícil. ¿Por qué tenemos en la naturaleza
los hombres, por qué los seres humanos tenemos en nuestra naturaleza no aceptar regaño? Muy sencillo, porque venimos del primer hombre, de Adán Arishon. Y Adán Arishon, pues no aceptó que lo regañaran. A lo primero que hizo cuando le regañó a Hashem, le dijo, ¿dónde estás, Ayeka? Él que contestó, no, la mujer que me diste, no aceptó el regaño. En nuestra naturaleza está no aceptar ser regañados. Pero el que acepta el regaño y lo recibe y cambia, otra vez les digo, todo esto yo creo que está alrededor de la humildad. Pero aquella persona que tiene esa humildad y acepta y cambia, recibe la gracia del Creador y por lo tanto, como dijimos, gana todas las cosas que dijimos. Puedes ser el rey, es la llave del mundo, te ves bello, le caes bien a la gente, inclusive tu peor enemigo te puede dar lo que tú quieras. Entonces, increíble, ¿no? Que esa es parte del Birkat Kohanim, que te bendiga Dios y que te cuide. Ya era Hashem Panabeleja Bijuneka, que te bendiga Dios y te dé gracia. Que te dé gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es todo, es la llave del mundo. De hecho, nosotros en la Amidá, en el Sim Shalom, decimos Sim Shalom Tova, al final, la petición, pedimos gracia en la Amidá. Sim Shalom Tova Ubraja, Jaim Gen Bajesed. Hashem, te pido vida y después de la vida, ¿qué es lo más importante después de la vida? Gen Bajesed. Queremos tu gracia y tu favor. Gen es de las cosas más importantes que hay. Así que vale la pena tratar de adquirirlo. ¿Ok? Entonces, nuestro segundo musar de la tefa de Noah. Vamos a cosas más, vamos a hablar de un poquito de datos interesantes sobre Noah, nada más para ubicarnos en tiempo y espacio. Noah es la 10ª generación desde Adán, o sea, Adán, 10 generaciones después, es Noah, vive 950 años más que Adán, que al final de cuentas nada más vivió 930. Su abuelo, el abuelo de Noah, se llamaba Metushelach. Metushelach era un hombre muy tzadik, que ya platicamos la clase pasada. Metushelach mataba con su espada. Dice el Midrash que él se dedicaba a defender a los humanos de los duendes y los malos espíritus. Shelach quiere decir espada en arameo. Tenía una espada, para que crean cualquier historia parecida a las historias de fantasía, son pura casualidad, pero a final de cuentas era un defensor de la humanidad. Y cuando murió, tuvieron que esperar el mundo entero 7 días más para después de eso venir el diluvio. 7 días después de su muerte viene el diluvio de la muerte de Metushelach. El papá de Noah, para que se acuerden, cuando van a una maquinita en Las Vegas, yo hace mucho que no voy a Las Vegas, hace como 30 y pico de años, pero de todas maneras, 777 es la edad del padre de Noah, que se llamaba Lemech. ¿Y saben por qué? Porque sacó la lotería. Porque se sacó a Noah como hijo, para que se acuerden. El primero que nace después de la muerte de Adán es Noah. El Midrash dice que fue prometido. Adán le dijo a Hashem, ¿hasta cuándo va a ser maldita la tierra? Le dijo, dice el Midrash, mentira, es el Zohar, el que trae que hasta que nazca alguien como tú, entonces va a finalizar la maldición. ¿Qué quiere decir alguien como tú? Noah nace Mahul, con Brit Milá ya hecho, es decir, ya nace sin prepucio, al igual que Adán Rishon, al igual que Jacob Avinu, al igual que Moshe Rabenu y al igual que David, que todos ellos nacen ya con Brit Milá. La mamá de Noah encontró un midrash interesantísimo que menciona el nombre de las esposas de los hijos de Noah y menciona también el nombre de la madre de Noah. El padre era Lemech y la madre se llamaba Eshmoa bat Elishua ben Hanoch. Increíble, nunca lo había visto en mi vida, ahorita que preparé la clase lo aprendí, por eso lo comparto con ustedes. Su esposa era Naamá. Hay quien dice que era Naamá la hija de Hanoch y hay quien dice que era Naamá la hermana de Tubal Caín. ¿Qué diferencia hay de quién era la hermana? Si era la hermana de Tubal Caín, entonces quiere decir que la descendencia de Caín sigue entre nosotros, porque Noah se casó con la tataranieta de Caín. Si era Naamá la hija de Hanoch, pues prácticamente la descendencia de Caín desapareció de la tierra. En eso está basada la discusión. Hanoch, el suegro de Noah, pues es el ser humano que sube vivo al cielo. Según la Gemara en Masechet Hagigá, se convierte en Matatrón, en el ángel que es el que habla bien del pueblo de Israel. Adán Rishon es la 10ª generación, 10 generaciones después viene Noah, y 10 generaciones después de Noah viene Abraham Avinu. Me preguntó mi jabruta Isaac Sonana, ¿y Moshe Rabenu cuánto tiempo se tardó en llegar? Entonces encontramos juntos que tardó 6 generaciones después. O sea, no son 10 generaciones, para que no se confundan. Noah sabía el idioma de los animales, por eso se pudo comunicar con ellos. Así trae el Midrash.
y el año del Mabul fue en el año 1656 de la creación. Noah fue el primer hombre que nace después de la muerte de Adán Rishon, porque así es la humanidad. Después de que se mete el sol, sale un sol nuevo, que es Noah. ¿Ok? Fue el inventor del arado y fue el primer hombre con dedos. En el año 600 de su vida, sube a la Teba, en el mes de Heshvan o Iyar, depende de esta discusión de la Gemara, y baja al año 601. ¿Ok? En el mes de Kislev, o depende de la discusión. ¿Por qué el ser humano tiene dedos? En la clase pasada hablamos un poquitito del tema de que los primeros hombres antes de Noah no tenían dedos y después de Noah nacieron con dedos. ¿Para qué se inventaron los dedos? Dice el Midrash algo muy interesante. Claramente cada dedo tiene una función diferente. Sin embargo, el hecho de necesitar un dedo de esta manera era porque los ojos tienen una cobertura, la boca tiene una cobertura, la nariz no, la nariz no, y ahorita vamos a ver por qué. Las orejas no tenían. Sin embargo, ya que el hombre pecó al escuchar, ya que el hombre y la mujer escuchó a la víbora y el hombre escuchó a su mujer, pecaron por escuchar y no tenían, no te rías, José, de esto, ¿sí o no? Por escuchar a la mujer, al final de cuentas sí, le hizo caso, pero el hombre tiene que aprender, hay veces, también a tapar esos oídos, y hay cosas que no se deben escuchar, porque Adán Rishon tenía cosas que no podía ver, hay veces que no podía voltear a ver a la Shejina, y tenía que cerrar sus ojos, y cosas que no tenía que decir, o cosas que no podía comer, como la carne de los animales se permitió hasta después de Noah. Pero el oído tenía que escuchar todo, hasta que pecó con el oído, le dio Dios herramientas para cubrir sus oídos también. ¿Ok? La nariz no tiene cobertura, por eso es el órgano más espiritual. Es por donde entra y por donde sale la neshama también, junto con la boca. ¿Ok? Está bien. Vamos a ver. Para hablar de las cosas, Noah entra a la Teba. Noah era de los hombres que no tenía suficiente fe de que Dios iba a hacer este tipo de cosa tan atroz que era el hecho de matar a toda la humanidad. Por eso, hasta que no se le cerró la Teba, Noah no entró a la Teba. Y eso quiere decir que esa naturaleza tenemos también nosotros los seres humanos que venimos de Noah. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas malas no nos pueden llegar a nosotros, Haz Shalom, y que nunca sea. Pero hay que saber y creer que puede llegar a pasar para que no nos llegue a pasar. ¿Ok? Al final de cuentas pasó, entraron todo tipo de animales a la Teba, inclusive entraron duendes, trae así Rashi, a la Teba, y por la parte de afuera había gigantes, que si quieren luego les muestro un video muy interesante, lo pueden encontrar en YouTube, donde habla que encontraron huesos de gigantes hoy en día, que son realmente descendientes de aquel gigante que salvó Noah, que era Og Melech HaBashan, que le puso una silla en la parte de afuera de la Teba, diciéndole, tú vas a ser esclavo de la humanidad. Para eso estaban los gigantes. Pero dentro de todos estos animales que habían en la Teba, había un ave muy interesante. Esta ave, aquí les traigo el mejor de donde estoy sacando lo que estoy diciendo, lo trae la Gemara en Masejet Sanedrín. Esta ave se llamaba el ave Orshina. Orshina, o conocida en Divrei Hazal como el ave Hol. Esta ave realmente es un ave inmortal y cada 1000 años vuela sobre su nido hasta que se convierte en cenizas y de las cenizas vuelve a renacer. Uno dice, bueno, esto sí lo vi, pero no en la Torah, en Harry Potter. Sí, claramente. Ese yo creo que era pariente de alguno de nosotros, Harry. ¿Ok? De cualquier manera, el ave fénix, que nosotros conocemos con ese nombre, la Orshina en el nombre de Hazal, ¿por qué tiene vida eterna? Escuchen qué interesante y qué enseñanza nos llevamos de aquí. Entonces, dice ahí, claramente, como Noah sabía hablar con los animales, conocemos que Noah se esforzaba muchísimo para poder entregar absolutamente todo a los animales. Cada uno tenía su horario, cada uno tenía que darle de comer a su horario. Si se tardaba, entonces podía sufrir algún daño. De hecho, conocemos que Noah salió cojo de la Teba y salió cojeando de la Teba porque un león le golpeó la pierna porque se tardó en traerle su alimentación, que por cierto ahorita también vamos a entender por qué. Tiene que ver también con esta ave, y por eso les puse las dos imágenes para que pensemos juntos. El ave esta, cuando Noah vio que todos se quejaban de que les entregaran su alimento, y el ave esta no se quejó,
Noah la volteó a ver, le dijo, ¿tú por qué no te quejas? Le dijo, ¿por qué? Porque veo cómo sufres, veo cómo trabajas y veo que al final de cuentas me vas a dar de comer. Entonces, ¿por qué me voy a quejar? ¿Qué quiere decir? Cuando la persona tiene por qué quejarse, tiene razón por qué quejarse, y no se queja, sino vive agradecido, Noah bendijo a esta ave y le dijo, Yehi Ratzon, que no se mueras, Yehi Ratzon Shelotamut, que sea la voluntad de Hashem que nunca mueras, que nunca, o sea, quiso decir en otras palabras, que no me tarde yo de darte de comer y que nunca mueras por culpa mía, pero la bendición se cumplió, y esta ave vive eternamente, que dice el Midrash también, ¿cuál es la razón por qué Hashem permitió que esta ave viva eternamente? Para que vea el hombre que hubiera pasado si no hubiera pecado, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, esta ave vive internamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza? El ser humano tiende a quejarse absolutamente de todo. Se queja porque sí, se queja porque no, se queja por si las dudas y se queja pues porque cuando no tiene nada de qué quejarse también se queja de eso. O sea, a final de cuentas nos quejamos por todo. El ser humano, aquel que aprende a no quejarse, que por cierto, ¿por qué se queja la persona? Porque piensa que lo merece. Una de las fuentes de sentir por qué que yo merezco algo es porque es la gaba, es el orgullo. Otra vez, Noah era el hombre más humilde en esa época, encontró gracia. Aquella persona que se queja es porque no tiene esa humildad de pensar de que no lo merezco. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Entonces, esta ave tuvo humildad, encontró gracia entre los ojos de Hashem y recibió vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque el pago de no quejarse es la vida eterna, porque el que se queja generalmente es porque dice, a ver, dame esto ahorita mismo porque lo merezco. Quiere decir que no estás dispuesto a esperar un minuto más. Tu vida se alarga si aprendas a no quejarte. ¿Por qué? Porque tú piensas que pierdes tiempo si no te quejas. Pues aprende que no nada más no pierdes tiempo, ganas tiempo de vida. La queja lo único que hace es te quita vida. El no quejarse, aunque tengas razón inclusive, hay veces que uno dice, bueno, pues tengo razón, ¿por qué no me voy a quejar? Porque aunque tengas razón, existen razones para no quejarte cuando sabes que al final de cuentas va a llegar el momento. Noah dicen que se quejó del trabajo y por quejarse, el león le dio una razón para qué quejarse. ¿Tú te está doliendo, Noah? Bueno, pues que te duela por una razón, yo te voy a morder para que te duela. No busquemos razones para quejarnos cuando no tenemos por qué, ¿ok? De cualquier manera, voy a contarles algo muy interesante. ¿Cómo cabían tantos animales en la Teba? Realmente el Rabbeinu Nissim, dice que Noah metió animales recién nacidos chiquititos, por varias razones. O porque chiquititos los puedes cuidar mejor, comen menos porque son más chiquitos y al final de cuentas tienen más años de vida y tienen mayor poder de reproducción. Así opina Rabbeinu Nissim. Sin embargo, el Ramban Nachmanides dicen que no, que este es uno de los milagros donde cabe lo que no cabe, entra en donde cabe. Es decir, aquellos animales de manera milagrosa estaban en la Teba. Cuando lo chico puede sostener aquello aparentemente grande. O sea, no puedes meter algo grande en algo chiquito, de alguna manera no se puede. Sin embargo, esto nos viene a enseñar un musar increíble, que tal vez una historia que tal vez ya conté una vez, pero me gusta mucho la historia, así que la voy a volver a contar, y como puedo ponerles muta a todos, pues Baruch Hashem, no es cierto. De cualquier manera, la idea es la siguiente y es impresionante. ¿Cuándo puede sostener lo chico a lo grande? Escuchen la idea. Hay un hombre muy famoso, seguramente ustedes escucharon hablar de él, y si no, pues para que lo conozcan. Howard Schultz es uno de los accionistas más grandes en este lugar llamado Starbucks, que esperemos que no quiebre entre todas las empresas que hay en el mundo. Howard Schultz es uno de los accionistas mayoritarios de Starbucks. Cuando Starbucks quería abrir en Israel, fue a Jerusalén, dijo, vamos a abrir en la capital. Y pues fueron y averiguaron cuál era la empresa más grande en Jerusalén para ir a abrirla. Entonces, averiguaron y de manera no tan rara, porque hay muchos religiosos en Jerusalén, vieron que la yeshiva más grande, que la empresa más grande, de mayor cantidad de empleados, era la empresa de
la yeshiva de Mir en Israel, dirigida por este jajam, Rab Natan Tzvi Finkel, un talmid jajam grandísimo, pero un talmid jajam que sufría del mal de Parkinson. Casi era imposible hablar con él. Para él hablar con la gente tenía que amarrar sus manos a la mesa para no lastimar y golpear a la gente que estaba a su alrededor. De hecho, él no quería tomar las pastillas del mal de Parkinson porque provocaban olvido y decía, yo no puedo tomar eso porque se me va a olvidar la Torah que he estudiado. No quería tomarlas, entonces estaba dispuesto a dar sus clases y amarrarse el cuerpo cuando era parado al extender y cuando era sentado a la mesa. Entonces fueron con este rab y pues como todos esperaron en la sala del rab, entraron al salón donde había un solo sillón, eran 5 socios en ese momento, junto con ellos estaba este Howard Schultz, y bueno, 5 no caben en un silloncito donde caben 2, al principio esperaron, y bueno, luego después de un ratito vieron que esto se iba a tardar un poquito más, hasta que acabaron los 5 sentados en el mismo sillón. Y bueno, después de un ratito el rab los pasa, se amarra las manos, se sienta frente a ellos y les dice, bienvenidos a Israel, le cuentan para qué vienen y le dicen, rab, miren, nosotros venimos aquí porque queremos abrir nuestro café, es famoso en todo el mundo, tenemos muchas sucursales, queremos abrir una sucursal en Jerusalén, que por cierto aquí entre nos como dato interesante, no hay Starbucks en Jerusalén. Fueron demandados por Café Aroma y nunca lograron abrir Starbucks en Jerusalén. De cualquier manera, el tema es que ellos le dijeron, usted siendo el empresario más prominente de esta zona, queremos que nos dé su consejo cómo hacer para tener éxito en nuestro negocio. Y como todo judío, un judío cuando le preguntan una pregunta, ¿cómo contesta todo judío? Con otra pregunta. Así contestamos los judíos. Les digo, con mucho gusto, para eso quiero hacerles una pregunta. Dice, ustedes todos son judíos. ¿Me pueden decir ustedes qué aprendemos de la Shoah? ¿Qué aprendemos del Holocausto? Así les preguntó Rab Natan Tzvi Finkel al grupo de 5 empresarios muy prominentes, pues sentados en una mesita, donde uno de ellos, el más macho de ellos, se levantó y les dijo, yo le voy a decir, Rab, yo le voy a decir, nunca jamás. Y le dijo el Rab, sí, eso está muy bonito tu deseo, sin embargo, eso no es un aprendizaje de la Shoah. Yo les pregunté, ¿qué aprendemos de la Shoah? No cuáles son sus deseos hacia la Shoah. Entonces dice que los 5 se sintieron como alumnos en una clase donde no sabían de qué estaba hablando el moré. Y le dijeron, Rab, la verdad es que venimos a escucharlo a usted. No queremos nosotros ser aquellos que den la respuesta, queremos escuchar de su sabiduría. Y les dijo, yo les voy a decir. Dice, mi padre fue sobreviviente de la Shoah. Y los nazis en las barracas aventaban una manta para 5 personas que se metían en el mismo hoyo de la barraca. 5 se metían en el mismo hoyo, pero con el frío de Alemania les aventaban una sola manta que alcanzaba a cubrir a 1 y si acaso a 1,5. Sin embargo, los 5 acababan cubiertos. ¿Cómo hacían los 5 para acabar cubiertos si la manta no alcanzaba? Les dijo muy sencillo. Cada uno se preocupaba por cubrir al otro. De esa manera hacían que esa manta alcanzara para cubrirlos a todos. Así les dijo, con este consejo vayan y abran su empresa. Ustedes me van a decir cuál es el consejo económico. Dice que en ese momento no lo entendió, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que si él se preocupaba por sus empleados, entonces sus empleados se iban a preocupar por él. Y él tapaba a cubrir, si él se encargaba, buscaba cubrir a sus empleados, ellos se encargaban de cubrir a la empresa. De manera que el que empezaba siendo barrendero lo hacía con todo ímpetu y con todas ganas para que se vea un lugar hermoso, pues entonces luego subía a ser entregador de café y después de eso, si lo hacía con ganas, entregaba el café, entonces subía a ser gerente y etcétera, etcétera. Le daba la oportunidad de cada vez cubrirse más con esa manta. Yo me preocupo por ustedes, ustedes se preocupan por mí. ¿Qué quiere decir? Existe una manera de que aquello que no alcance para todos. Dice el Ramban, Hashem le quería enseñar a Noah que Olam Gesed Ibané, que el mundo se crea de favores, que el mundo, cuando tú te preocupas por el otro y el otro se preocupa por ti, los dos acaban cubiertos de esa manta que no alcanza para 2. Y esa es otra enseñanza más que aprendemos de esta Tevá de Noah, que la Tevá, como dijimos, es la salvación. Y bueno, dentro de las cosas interesantes que hay, ustedes saben que había una prohibición dentro de la Tevá.
La prohibición era fructificarse, tener hijos. ¿Por qué? Bueno, una razón muy lógica. Porque pues, si se van ahorita a fructificar animales y personas, ¿qué va a pasar? Pues la teba se va a explotar. Alguien se va a tener que caer de la teba, se va a tener que tirar para afuera. Entonces tenían prohibido. Sin embargo, hubieron 3 que transgredieron la prohibición. ¿Quiénes fueron? El perro, el cuervo y Ham, el hijo de Noah. Los 3 fueron castigados con un castigo diferente, el cual realmente el del perro y el cuervo, el perro y el del cuervo son totalmente parecidos, pero ahorita vamos a ver, y el del Ham es cambiar su tez de color a ser de negro totalmente. Entonces, Ham tuvo relaciones en la teba, eso provocó que el cuervo y el perro tengan también. El perro fue castigado, dice la Gemara, que el perro, cuando tiene relaciones con su pareja, al separarse le duele, llora y es un llanto muy fuerte, y es más grande el dolor que el placer que tuvo por estar con su pareja. El cuervo, sin embargo, se copula con su pareja, tiene relaciones con su pareja vía el pico, transmite su zera, su semen o su semilla mediante el pico por la saliva. Por la saliva, y no tiene ninguna satisfacción de ello, lo cual pierde la satisfacción. Y Ham fue castigado siendo oscuro porque se tuvo que esconder para hacer su pecado. Entonces, que todo el mundo se entere de que tú te escondiste para pecar. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña esto, y esa es una enseñanza que nos va a ayudar mucho a nuestra vivencia actual. Nos enseña lo siguiente: la insensibilidad al sufrimiento del otro, el mundo entero, perdón, no acabo de explicar bien la idea. El mundo entero, una de las razones que trae la Gemara en Masejet Ta'anit, ¿por qué no podían tener relaciones en la Teba? Es porque no puedes disfrutar mientras todos tus hermanos están sufriendo. No puedes estar tú disfrutando tú con tu pareja mientras todo el mundo está sufriendo. ¿Y esto qué nos enseña? Que la insensibilidad al sufrimiento del otro impide que no se disfrute uno cuando todos los demás lo hacen. ¿Qué quiere decir? Todos los seres, todas las creaciones de la tierra disfrutan teniendo relaciones. Pero estos 2, en este caso Ham fue castigado de manera diferente, pero estos 2 no disfrutan. ¿Por qué no disfrutan? Porque fueron insensibles cuando todo el mundo estaba sufriendo. No puede uno ser insensible y disfrutar cuando todo el mundo está sufriendo. Es algo muy importante. La Gemara trae que en épocas, en los tiempos de ayuno, cuando está ayunando el pueblo de Israel, no podían tener relaciones con su esposa. ¿Por qué? No puede estar disfrutando mientras los otros sufren, porque si lo haces, Dios no lo quiera, la persona puede llegar a sufrir cuando todos los demás estén disfrutando. ¿Ok? Una enseñanza más de la Teba de Noah. Bueno, por cierto, esta es una foto de la Teba de Noah tomada vía satélite de los Arei Ararat, del monte Ararat, donde se encontró restos de la Teba de Noah. Dice la Gemara que en el tiempo antes usaban las maderas de la Teba de Noah para curar a gente. Esa madera tenía poder curativo, y de hecho la verdad es que no está muy raro, porque ya dijimos que la Teba, ¿qué es? La Teba es salvación, como dijimos en un principio. Ok. Otra de las enseñanzas ahora de la salida de la Teba de Noah. Noah sale de la Teba y lo primero que hace es buscar sacrificar a Dios. Y quiere, junto con su sacrificio, sacrifica animales kasher, porque él se dio cuenta que era necesario sacrificar, agradecerle a Hashem por una situación nueva de vida. Y en eso se encuentra, dice el Midrash, que se encuentra el Satán. Y le dice al Satán: quiero plantar algo y quiero tener bendición en él. Y le dice entonces el Satán: sí, vamos a plantar la vid. Y vamos a degollar en ella un borrego, y vamos a degollar en ella un león, y vamos a degollar en ella un cerdo, y vamos a degollar en ella un mono. Porque eso es lo que genera la vida. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, Noah acaba probando consigo mismo el poder de esta bebida, digamos así, y eso es exactamente lo que hace el vino en la persona. ¿El vino es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo? El que no sabe. Depende cuánto tú tomes. Claro, por eso dice el dicho: el que este mundo vino y no se hizo rabino, ¿para qué vino? ¿No? Bueno, no ese es el dicho, pero está muy parecido, ¿sí o no?
El que este mundo vino no ha tomado vino, ¿para qué vino? El vino es una de las cosas que da sabor a la vida, da sabiduría. Sin embargo, nada con exceso, todo con medida, Bacardí y compañía. El ser humano que toma una copita empieza siendo un borrego, alguien tranquilo. El vino con un poquito te tranquiliza, te hace sentir que estás pastando, tranquilo. Una copita más, te sientes el hombre más poderoso de la faz de la tierra, te sientes un león. Unas copitas más, acabas vomitando como un cerdo. Unas copitas más, acabas brincando como un chango. ¿Ok? Una vez me dijo uno, tomar vino puede provocar hacer idolatría, abodazara. Digo, ¿por qué? Dice, sí, porque te acabas aposternando a la diosa de porcelana. Digo, ¿quién es la diosa de porcelana? El excusado. Te acabas así. Entonces, claramente junto con Noah nos enseña algo muy importante. Las fases del vino en la persona. Sí es bueno tomar vino, tanto así que Jajamim utilizaron el vino para Lekadesh, para santificar al Creador. ¿Por qué? Porque el vino trae alegría. El vino, ¿saben para qué fue creado? Para generar alegría y para generar tranquilidad y para generar olvido. La Gemara dice que a la gente que estaba de luto le daban vino. ¿Para qué? Para que pueda pasar la pena con mayor facilidad. A la gente que iban a matar en el Sanedrín, le daban una copita de vino para que pueda hacer teshuvá antes de su muerte y no esté tan preocupado de la muerte y no alcance a hacer teshuvá. Por eso decimos en el Kiddush, Sabri Maranán, y contestan Lejaim. ¿Qué opinan Jajamim? Y dicen, esta copa va a ser para vida y no para muerte. Entonces, la importancia del vino también viene junto con nosotros en esta perashá. Y como ya dije que no me iba a pasar del tiempo, vamos a un tema más. Un tema más que aparece en esta perashá, que es algo muy interesante, es la famosa Torre de Babel. La verdad es que han habido muchas teorías. El que lee la Torá de manera superficial puede llegar a pensar que la Torre de Babel, pues a final de cuentas, ¿qué es? Pues no, querían llegar al cielo para conquistar los cielos. Pero como que eso es una tontería, porque para llegar al cielo pues, tendría que hacer una base de todo el mundo entero. Y como que está un poco raro. Sin embargo, hay un jajam que se llamaba Rabbi Yonatan Eifshitz. Este jajam vivió aproximadamente hace 400 años, cuando todavía no existía la idea de las naves espaciales. Pero él dice que la Torre de Babel era una torre para de ahí impulsar un barco y que ese barco llegara al lugar donde ya no necesitaba de la tierra para seguir flotando. En otras palabras, ¿qué era la Torre de Babel? Era un impulsor de una nave espacial. Algo impresionante, dice Rabbi Yonatan Eifshitz. Dice, por cierto, jajam, la verdad es que me gusta hablar mucho de él, porque tiene una historia espectacular. Este jajam, Rabbi Yonatan Eifshitz, podía ver un árbol, de repente, le mostraban el árbol, le arrancaban unas cuantas hojas, te decía cuántas hojas tenía y te decía cuántas le arrancaste después. Era un talmid jajam que vivía en otra época de vida. Rabbi Yonatan Eifshitz fue aquel talmid jajam que una vez hubo un suceso con un cura y él. Y yo creo que con esto voy a acabar la clase. Y este es un maasé que vale la pena tener en mente. No sé si se los había contado. Y si ya se los conté, como les dije, nunca está de más repetir. Pero el maasé del cura y Rabbi Yonatan Eifshitz es espectacular. Dicen que Rabbi Yonatan Eifshitz caminaba con gente grande, con los dirigentes de ciudades. Y una vez un cura le dijo, mire, rabino, quiero que me explique algo que no entiendo. Ustedes en su Torah dicen que tienen que ir detrás de la mayoría. ¿Correcto? Sí, así dice su Torah. Jaler Rabim Leatot. Dice, sí, así es. Y la mayoría del mundo no somos judíos, no son judíos. La mayoría del mundo son cristianos. La mayoría del mundo, hoy por hoy, hasta puede ser que sean los chinos que son budistas, no sé, pero judíos seguro no son. Entonces, ¿por qué no van detrás de la mayoría? Le dijo, la verdad, es muy buena pregunta, te la voy a contestar. Vamos a caminar juntos y vamos a llegar, y va a llegar el momento en que te conteste. Caminaron, llegaron a la iglesia. Llegaron a la iglesia y voltearon a ver la cruz. Rabbi Yonatan Eifshitz se queda viendo la cruz de repente. Y ve Rabbi Yonatan Eifshitz y se queda viendo. Y el cura lo ve y le dice, oye, ¿qué estás viendo? Le dice, ¿cómo no ves tú al ángel que baila alrededor de la cruz? Le dice
Dice el cura en su interior, dice, oh, caray, si le digo que no lo veo, va a pensar que tal vez sí está bailando y no lo veo porque tal vez no soy lo suficientemente santo para verlo. Entonces, ¿sabes qué? No, sí, claro, rabino, claro que veo al cómo se agarra de la cruz y da vueltas alrededor de la cruz. Entonces le dice, bueno, entonces tú ves el ángel, yo veo el ángel, perfecto, estamos viendo el ángel, viendo un espectáculo alrededor de la cruz. Se acerca uno que ve a un rabino y a un cura viendo una cruz y le pregunta al cura, le dice, oiga, señor cura, ¿qué están viendo? Le dice el cura, ¿qué? ¿No ves al ángel bailando alrededor de la cruz? Y le dice, oye, dice él en su interior, esa persona dice, si le digo que no, va a pensar que porque pues tengo mis pecados y no sé qué. No, sí, cómo no, señor cura. Veo cómo el ángel baila alrededor de la cruz una y otra vez. Hasta que se juntó una cantidad de gente que veía un ángel que bailaba alrededor de una cruz. Y llegó un montón de gente y volteó Rabbi Jonathan Eybeschutz y le dice al cura, le dice, mira, tú y yo sabemos que no hay ningún ángel bailando alrededor de la cruz. Ahora, si tú quieres que vaya detrás de esta mayoría, entonces, entonces a esa mayoría no se refería la Torah. La Torre de Babel, como les expliqué, era una idea de ir detrás de la mayoría. Dejarse llevar detrás de la mayoría, vamos nosotros los Yehudim detrás de la mayoría, pero detrás de la mayoría de sabios, de Jajamim, no detrás de la mayoría de opiniones, porque opiniones pueden haber millones, y al final de cuentas, no todas son inteligentes. Entonces, en resumen, ¿qué estudiamos el día de hoy rápidamente? Vamos a regresarle a esta cosa rápidamente, va a pasar las diapositivas y que no se nos vaya ninguna idea para que nos llevemos algo interesante el día de hoy para la mesa de Shabbat. Como dijimos al principio de la clase, esta clase es el Refuah Shelema de todos los mencionados al principio, Matías Surim de Emiliano Manuel Menachem Ben Emilia María y Refuah Shelema de Jajam Jaim Ben Desi. ¿Ok? Dijimos, tenemos que saber que la Torah no es un libro de historia, no es un libro de leyes, es una guía de vida. Por lo tanto, tenemos que verla así. Y cada ejemplo es un ejemplo de vida. Dijimos una adivinanza al principio, cómo se conecta la Tevá de Moshe, la Tevá de Noah y la Tevá donde rezamos, porque al final de cuentas, de las tres viene la salvación. ¿Ok? Vimos qué quiere decir encontrar gracia ante los ojos de Hashem, qué es importante encontrar gracia ante los ojos de Hashem. Vimos porque es bueno, porque te salva, porque te hace bonito, porque te hace encontrar gracia inclusive ante los ojos de los enemigos y porque te puede convertir en el rey del mundo. Y por eso la base de cómo encontrar gracia es la humildad, es un regalo divino claramente, es ser una persona paciente y ser una persona íntegra en lo que hace uno y aceptar el regaño y regañarle Shem Shammai. Vimos varios datos interesantes sobre la vida de Noah, vimos también por qué fueron creados los dedos en la persona, vimos el ave fénix, nos enseña a ser paciente en la vida, no ser un desesperado, porque el que es paciente tiene larga vida, y el desesperado, Hashem le va a dar razones por cuál desesperarse. Vimos cómo puede ser que algo chico sostenga algo grande, y cómo cabían esos animales en la Tevat Noah, igual que cabían todos esos Yehudim en esas barracas, preocupándose el uno al otro. Vimos también que la persona que es insensible al sufrimiento del compañero, pues no va a disfrutar cuando todos disfruten. Vimos lo importante que es saber que el vino es una herramienta muy poderosa para bien, pero Hasbe Shalom lo puede llevar a uno para mal. Y vimos la increíble idea de la historia de Rabbi Jonathan Eybeschutz. Bezrat Hashem, dudas. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Sí. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, Bezrat Hashem. Gracias. Díganme, Gracias, sobrino. Mueras. si Dios quiere, Gracias. la semana que entra tenemos un tema espectacular. Por favor, no se lo pierdan. Es un tema basado en 10 pasos de superación personal basados en las 10 pruebas de Abraham Avinu. Lo vimos el año pasado, pero nunca está de más repetirlo, estudiarlo. De verdad, es algo que vale mucho la pena tenerlo claro. Entonces, gracias, Jajam. Gracias. 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 Por el mismo canal. Gracias a ustedes. Linoy, ¿quieres que te deje Laila Tov, Jajam. Laila Tov. No creo, pero gracias. No están. No están... Igual José tiene premium, yo creo. Bueno, buenísima, pa. Buenísima, gracias, mi vida. Gracias. Hazak Baruch, que descanses.